entonces nosotros somos estudiantes del SENA, venimos acá por Maretas la 17 a dictar una capacitación acerca de planes de emergencia y el uso adecuado de EPPs, elementos de protección personal. Entonces, muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Abril. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Milena Huertas Castellanos. Buenas tardes, Marcela Cetina. Andrea Becerra, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Gil. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Castellanos. Buenas tardes, mi nombre es José Santos Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Lilia Corredor. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Ruiz. Entonces, vamos a iniciar con plan de emergencia. El plan de emergencia entendemos que es un documento en el cual identificamos las posibles amenazas o emergencias que pueden existir dentro de una empresa, causándole daño a los trabajadores. La amenaza es un evento o un suceso que puede generar lesión. Un ejemplo es un incendio en el cual pues, puede causarle daño también a un trabajador. Y las únicas amenazas que no podemos evadir son, por ejemplo, los sismos, los terremotos. Esos son los únicos que no podemos evadir. A continuación, mi compañera de circuito. Pues les voy a hablar de uno de los principales, que es el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra y pueda causar lesiones leves, graves o muerte. Uno de los principales riesgos que se puede presentar acá en la empresa Maderas la 17 José Abril es la caída de algún andamio, de algún cajón, alguna cercha que pueda causar la muerte o también puede causar de pronto daños a la persona o lesiones. Peligro. Es la fuente o situación que puede generarle le puede generar lesión al trabajador. Un ejemplo es, por ejemplo, que un trabajador utilice el andamio, entonces que se le pueda caer encima, entonces le puede generar una lesión. Bueno, las amenazas que encontramos en este momento en la empresa son, por ejemplo, el incendio. El incendio, la explosión y el derrame de sustancias son producidos por las sustancias que son manejadas en la empresa, como lo es los aceites quemados, el ACPM y el gas del carro. ¿Cómo lo podemos empezar a prevenir? El derrame de sustancias lo podemos prevenir con un dique que cuando haya un derrame, cuando haya un derrame, ese lo retenga ahí por cierto tiempo y no haya el accidente. El incendio y la explosión lo podemos manejar con los extintores. La falla de los equipos. ¿Por qué eso ocurría? Porque de pronto no le hacemos el debido mantenimiento a eso. ¿Cómo lo debemos prevenir? Entonces debemos hacerle un mantenimiento y medidas preventivas a los diferentes equipos. Accidentes de tránsito, como acá fluye tanto carro, entonces debemos tener cuidado y tener la licencia de conducción y saber todo sobre el manejo de carros para no sufrir accidentes de este tipo. El hurto, ¿cómo lo podemos manejar? Entonces debemos poner cerchas, debemos poner seguridad. Sí. Rejas, cambiar la estructura de la empresa. O podemos poner alambres de púas para que sea más alto y evite que las personas ingresen o realicen algún tipo de ingreso a la vez. Además, podemos implementar un vigilante para que nosotros sabemos que el gerente cuenta con el presupuesto para implementar un celador. Entonces, con el celador lo que evitamos es que ingrese alguna persona no deseada y se tome o lleve elementos de la empresa. Además, con el celador también tenemos un control que podemos saber quién ingresa, quién llega y el gerente va a estar más pendiente de todo lo que tiene la empresa. Va a saber, digamos,
digamos, el ingreso, el personal y, digamos, también el manejo que están haciendo los empleados dentro de ello. Bueno, ¿Ustedes quiénes se roban el celador? el sismo causado por las estructuras de la empresa, que pues no está bien establecido. Entonces, una de las formas de prevenir es cambiar la estructura de las instalaciones o organizar debidamente lo que se utiliza en la empresa para que el momento no vaya a causar accidentes. Además, también entonces podemos implementar los brigadistas. Entonces, como pues igual somos pocos, el personal somos 4, entonces, pero digamos, alguien puede, digamos, capacitarse en primeros auxilios, porque pues igual un sismo es un fenómeno natural. Igual que una tormenta eléctrica, digamos, estos son cosas que no se pueden controlar. Entonces lo que podemos hacer es tener capacitado el personal para que sepan actuar y sepan, digamos, qué pueden hacer ante una situación de estas y no ocurra ningún accidente que podamos lamentar. Y bueno, la contaminación, que es también por los líquidos utilizados en la empresa, entonces eso lo podemos hacer llevando un buen manejo de estas sustancias. Bueno, a continuación les vamos a mostrar las rutas de evacuación, las cuales implementamos nosotras en la empresa. Entonces tenemos ruta de evacuación. Entonces nosotros dejamos un punto de encuentro central, que es en el centro del taller, en caso pues de que haya, digamos, un incendio que se pueda controlar aquí dentro del taller, algo mínimo, sea un incendio, sea un derrame, bueno. Tenemos 2 rutas de emergencia, 2 áreas de emergencia, que son la principal, que es en la parte de la entrada de los camiones, y una ruta opcional de emergencia, salida de emergencia, que es esta, la de la casa. En caso tal de que en algún momento, en caso de una emergencia, se obstruya la primera, entonces tenemos la segunda opción. Nosotros colocamos, como les digo, un punto de encuentro en el centro del taller y tenemos uno opcional en caso de un terremoto, un sismo, una inundación, que es en el parque De la batea. de la batea, ahí. Entonces ahí tenemos nuestro segundo punto de encuentro. No sé si ustedes pueden observar, tenemos nuestra ruta de evacuación. Entonces, el que ustedes pueden observar, tenemos nuestra ruta de evacuación. Entonces más o menos la señalizamos, las flechitas llegan al punto de encuentro y salen por eso. Igual todo va a ir debidamente señalado en la empresa, va todo debidamente señalado, de evacuaciones, salidas de emergencia, donde van los extintores. Entonces esta sería nuestra opción para dar a conocer la ruta de evacuación, todo bien señalizado. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien sabe qué es un brigadista? Sí, tengo algo de noción. Cuéntenos, Humberto, ¿qué es un brigadista? Una persona que colabora cuando hay una emergencia, un terremoto, un incendio, un accidente. Muy bien. Entonces decimos que los brigadistas son grupos de personas entrenadas y capacitadas para la atención de una emergencia. Entonces, como decíamos mis compañeras, como somos tan poquitos en la empresa, solo están 4 personas en la empresa, lo ideal es que cada uno de ustedes se capaciten y sepan atender una emergencia. Entonces, tenemos los brigadistas, los grupos de brigadas que se podrían implementar o se deben implementar para esta empresa sería primeros auxilios, contra incendios, ruta de evacuación, y primeros auxilios. Entonces, lo ideal es que todos conozcamos. Aquí tengo una que trabaja en la Cruz Roja. Ok, entonces debería apoyarnos, con eso intercambiamos conocimientos. Igual más adelante nosotros estaremos pues capacitando de acuerdo al grupo de brigadas que más sean necesarias. En este caso, pues lo ideal, lo primero, como nuestra primera amenaza es incendio, sería bueno montar primero la brigada contra incendios. ¿Sabe alguien qué es un extintor? Sí. ¿Saben cómo usarlo? ¿Sí? ¿Su merced me puede explicar cómo se usa? Si me permite uno, pues le explico. Claro que sí. De igual manera, eso tiene un pin y una cucharilla. Se le saca el pin, se saca primero la manguera, luego el pin y lo puede... ¿Y qué es lo primero que nosotros atacamos con el extintor? La pata. La raíz del La juego. raíz Ok, del hueso. el conato, sí. Siempre entonces,
por lo general iniciamos... Primeramente, la manguera. Ok. Luego, el pin Ok. y a la pata de la candela. Sí, Siempre lo- iniciamos por el más pequeño. Exactamente. Entonces, nosotros identificamos, bueno, también es importante mirar la fecha de vencimiento, la fecha de recarga, porque pues igual si tenemos un extintor de hace mucho tiempo, pues quedamos ahí en peligro porque realmente, entonces nosotros identificamos muchas amenazas acá, entonces pues esta capacitación es para que Santiago ustedes dice, entreguen, quieto hermano. identifiquen pues que de pronto tenemos en este momento varias falencias. Tenemos varias falencias y pues lo que nosotros queremos acá es apoyar para empezar a mejorar, ¿sí? Hacer continuas de mejora. Entonces lo que nosotros quisimos con los extintores o lo que nosotros identificamos acá es que es necesario tener un solcaflán que es el blanco, para la parte de la oficina que serían las cosas eléctricas, lo cual lo podemos usar y no nos dañan las cosas eléctricas, ¿sí? Esa es la ventaja del solcaflán, que es el blanco. También tenemos el CO2, que ese también nos ayuda a combatir cualquier incendio, y los eléctricos, pero pues ahí sí podría haber daño. No, ese es el rojo, CO2. El amarillo es multipropósitos, que este pues nos abarca gran cantidad, entonces nos abarca 3 tipos de incendio. El A, que nos ayuda a eliminar, digamos, incendios por madera, por telas, por polvo. El B sería gasolina y ACPM, que acá es muy utilizado. Y el C serían eléctricos, que es como el conjunto del extintor multipropósito. Y el C, la presión de agua, que es el verde que tenemos acá, que sería pues para las maderas. Otra cosa que debemos implementar y que es muy importante son los botiquines. Como acá estamos siempre muy latentes a las amenazas, entonces lo ideal es que junto con los brigadistas... En cada carro yo cargo uno. Eso, entonces es importante cada carro tener su botiquín y aparte de las instalaciones. Entonces una acá, porque pues acá la señora de pronto que prepara los alimentos, en el taller es importante porque no sabemos en qué lado, en qué situación se nos presente la lesión, entonces es importante y súper importante pues que nos capacitemos para atención de primeros auxilios, contra incendio, evacuación. Muchas gracias. Bueno, otro de los temas de los que le vamos a hablar esto es de los elementos de protección personal, muy conocidos como los EPPs. Entonces, estos elementos de protección personal, pues como ya lo saben, son los que cubren la cabeza, que pues lo deberíamos tener principalmente, que es el casco. Comenzamos con el casco. La parte visual, que son las gafas de seguridad para cualquier partícula generada por chispas, ya que pues acá también en la empresa se maneja mucho la exposición por la soldadura. Entonces esto nos puede causar daños en los ojos. También pues al oído por algún taladro, por alguna cosa, entonces de intervención, entonces protección auditiva. Protección respiratoria por si de pronto alguna partícula, entonces nos puede causar también daños a los pulmones, entonces también deberíamos tener en cuenta eso. Ahora vamos con la parte de las manos, pues también como manejan hartos materiales que pueden cortarles o causarles daños en las manos o en los dedos, deben manejar los guantes, ya sean guantes de carnaza, que son los que le protegen mejor. Para las piernas, también hay protección. A veces pues muchas empresas lo utilizan, que son como unas rodilleras, para evitar cualquier torcedura o cualquier lesión o cualquier caída. Para los pies, pues botas de seguridad como las que tengo yo. También el uniforme que ustedes portan, generalmente lo utilizan como el traje completo, el overol interizo. O de 2 piezas. El de 2 piezas. ¿Qué les podría comentar? Todos estos elementos de protección personal los deben manejar adecuadamente. El casco tiene que ser siempre a la medida de la persona, no puede ser el casco de él utilizarlo su merced, porque pues al igual cada persona tiene diferente tamaño en la cabeza, entonces eso todo viene a la medida. Pero esos son pues sí, hay algunos grados, pero lo más importante es que cada quien tenga su casco, sus elementos de protección personal deben ser
elementos individuales. Deben ser individuales, Sí, lógico. propios de cada Y quien. aparte, digamos, el casco es algo que uno debe tener en cuenta y tiene que estarlo revisando porque cualquier caída, de pronto en el casco no se va a ver en el momento, pero ya es un daño que hizo en el casco, entonces esto a la próxima de pronto alguna de las piezas, porque pues como lo pueden observar, en la empresa hay hartas, muy buenas tardes. En la empresa pues manejan hartos objetos que están a la parte de arriba, entonces les puede caer, entonces puede causar uno de los principales daños que puede ser la cabeza. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y portar el uniforme como lo es. Una pregunta así suelta, nos gustaría saber qué elementos de protección usan digamos, para hacer mantenimiento de las camillas o Guantes. guantes nomás. Bueno, entonces yo digo que para las camillas es importante utilizar las monogafas porque evita que las partículas entren a los ojos del empleador y porque las partículas pueden generar lesiones. ¿Para qué? Digamos, para el transporte de las cestas, ¿qué elementos utilizan? El transporte. Cuando van a carga y descarga. Los guantes también. Bueno, entonces debemos implementar, como decía mi compañera, más elementos porque son importantes. Digamos, nosotros como CISOs debemos siempre procurar que el empleado se encuentre se encuentre óptimo y en las mejores condiciones. Entonces los elementos son importantes para que no sufra ninguna lesión. Y estar viendo el vencimiento y que digamos no tenga ninguna rotura, porque pues al igual después de que tenga una rotura, digamos ya sean los guantes o de pronto las botas de seguridad pueden romperse o algo, entonces estar cambiando esto si es cada 6 meses, anualmente, pero pues tener siempre la protección de los EPP presente pues para que puedan evitar cualquier daño. Esto tampoco lo va a minimizar, esto lo ayuda como a evitar, pero pues en gran parte los elementos de protección personal nunca van a como a abarcar siempre que el riesgo no vaya a estar presente, porque siempre lo vamos a tener expuesto, pero es algo que le va a ayudar a evitar que sea grandes, pero es mejor evitarlo y que digamos cause menos impacto que cuando no lo teníamos antes. Nosotros ubicamos dentro de la empresa, pues como sabemos que la empresa no cuenta con, digamos, con botiquines, le faltan señalizaciones de rutas de emergencia, salidas de emergencia, entonces nosotros hicimos como un boceto, entonces les voy a pasar la maqueta y les voy explicando cómo van ubicadas las... Por eso les digo, de mañana a las 6:30 pueden llegar. Ok, entonces, si quieren acá en la mitad la dejamos y les voy explicando. Entonces nosotros los botiquines los ubicamos en este lugar. ¿Por qué en este lugar? Porque este lugar es el que está cubierto. No pueden estar expuestos ni mojados, por eso no pusimos a este lugar. Pero entonces pusimos uno aquí en la oficina, porque de todas maneras puede generar un accidente, entonces pueden atender. Pusimos uno aquí en la entrada de la casa, pues por si hay algún accidente dentro de la casa y lo podemos, puede ser asequible. Pusimos otro aquí porque entonces acá encontramos las maquinarias, entonces acá podemos utilizar muy bien el botiquín y además que se encuentra a la mano de las personas que están en gerencia, entonces el botiquín. Además de los botiquines tenemos los extintores, entonces el Solcaflam lo pusimos en la entrada de la oficina, pues porque es donde se encuentran los equipos electrónicos. ¿Para qué es el Solcaflam? Pues mi compañera ya había dicho que para evitar que los equipos se dañen, si hay algún tipo de incendio. Un multipropósito que lo pusimos igual a la entrada de la casa, pues porque dentro de la casa se puede generar una explosión por lo que se trabaja con gas. Aquí el CO2 es para cualquier tipo de incendio, ¿sí? Evita 3 tipos de incendio. Entonces, como tenemos las máquinas aquí almacenadas, entonces es por si ocurre algún suceso con alguna máquina, entonces poder apagarlo de una manera eficiente. También en la entrada pusimos una alarma visual
en caso de emergencia. Digamos, nosotros como seres humanos, entonces tenemos un método de reacción. Entonces, nosotros como empresa pues implementaríamos una alarma visual o una alarma auditiva o sonora que nos serviría para avisar. Digamos, eso sería ya como lo implemente la empresa, digamos, por un sonido, por una canción o algo así, que es que se avisa a los empleados qué tipo de situación es la que está ocurriendo en ese momento. Y eso indica, digamos, a qué lugar deben dirigirse. Muy bien. Además, entonces, tenemos que tener claro y visibles, por eso la organización del sitio, para que todos tengamos en cuenta que, digamos, estas zonas deben estar despejadas. Porque si nosotros las obstruimos, las personas cuando vayan a hacer la evacuación, les va a ser difícil evacuar o hacer el desplazamiento porque hay elementos y pueden generar alguna lesión, alguna caída, y esto puede generar que se haga menos eficiente la salida de emergencia. Eso no machuca. También pusimos uno en la entrada, porque acá tenemos las camionetas, tenemos el extintor multipropósitos. Estoy estudiando, mano. Y a este lado, pues porque tenemos los elementos, como podemos ver, del taller tenemos los elementos. Acá estoy estudiando con el SENA. Unas maravillas de nenas. ¿Ya? ¿Dónde está? Esperemos que el señor... Ya ahorita, ya paso por ahí. Bueno, creo que las nenas también me acompañan. Bueno, sigamos. Listo, entonces vamos a proseguir. Como les venía diciendo, las rutas de evacuación deben estar señalizadas. Entonces, además de que las pusimos en el piso, que sería una buena idea en el taller, digamos, plasmarlas en el piso para que sea un... ¿Qué color hay que comprar la pintura? Verde. ¿Quién madruga mañana? Ya se quedamos aquí. Además, tenemos que señalizar paredes y eso para que la persona tenga, o sea, que si se obstruyen las del piso por el material del piso, digamos con la tierra, entonces podemos ver las de las paredes. Digamos acá, las rutas de evacuación, acá como pueden ver las rutas de evacuación, todas que indiquen el punto y deben ser claras. Deben ser claras para que las personas sepan a dónde llegar. Y como les decía ahorita mis compañeras, tienen el punto de encuentro en la mitad, entonces nosotros implementamos, digamos, el orden para que siempre este punto de encuentro se encuentre despejado. No, la cuestión es que se encuentre despejado para que al momento de que ocurra un suceso, entonces nosotros nos podamos dirigir acá y no haya ningún elemento que obstruya. También la salida de emergencia, entonces como tenemos dos, tenemos la de la casa y tenemos la de la entrada del taller. Entonces, esta sería nuestra primera, si estamos acá en esta zona, entonces nosotros podemos salir por este lugar, sería nuestra salida de emergencia. Y en la casa, pues si estamos en la casa o estamos dentro de la casa ingiriendo alimentos o algún tipo de cosas, entonces nuestra salida sería por la puerta de la casa. Entonces siempre hay que buscar la salida o la ruta de evacuación que esté más cercana. Más cercana. Muy bien. Muchas gracias. Comprendido. Bueno, los extintores y todo, obvio, debe estar en un lugar específico, visibles y señalizados para que la gente tenga presente dónde se encuentra. Y que, digamos, así no sea un brigadista, digamos, cualquier personal o cualquier persona que ingrese a la empresa tenga acceso rápidamente a ellos. Además, nosotros como empresa estamos en la obligación de, digamos, las personas que ingresen a las instalaciones, de darle una breve capacitación por si ocurre algún suceso y que ellos estén dentro de ella para que ellos sepan cómo reaccionar. Perdón, para que ellos identifiquen cuál es la ruta de evacuación, cuáles son los peligros a los que están expuestos si ingresan. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.
y su merced pues protege a sus empleados porque no queremos accidentes, no queremos enfermedades. Entonces lo ideal es prevenir enfermedades también enfermedades laborales, accidentes de trabajo. Entonces es muy bueno implementar y concientizar que yo, como yo quiero que mi familia esté bien, quiero también que los demás estemos bien. Entonces no sé. Además de eso, pues debemos Desarrollar. pausas activas, digamos, las personas que realizan movimientos repetitivos, porque esto nos puede generar enfermedades laborales. Digamos, como el señor que realiza el mantenimiento a las camillas. Todo el día de estar haciendo el mismo movimiento le puede generar alguna enfermedad en el brazo o el túnel del carpio en la mano, por hacer siempre la misma actividad. Entonces, se recomienda cuando es muy repetitiva 2 horas de labor y 5 o 10 minutos de una pausa activa, que él realice otra actividad para que los músculos y todo el cuerpo descansen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Les agradecemos a ustedes por habernos permitido hacer esta capacitación y por abrirnos las puertas en sus instalaciones. Muchas gracias. No, que se entiende mañana.